Ok, nuevamente bienvenidos a lo que es nuestra segunda sesión de mentoría. Antes de entrar al tema que nos toca revisar el día de hoy, quiero hacer como una retroalimentación de lo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada se llamaba Suelo Firme, ¿no? Entonces hablamos de lo importante de empezar a edificar o construir, si hablamos desde algo metafórico, lo que nosotros vamos a hacer, el camino hacia donde vamos a ir. Ustedes como jóvenes constructores de comunidades para poder construir esas comunidades que esperamos que sean de bienestar para ustedes y que puedan lograr desarrollarse con la calidad de vida que merecen, pues cada uno tiene que trabajar su parte y poner su granito de arena. Lo más complicado a veces en los seres humanos es hacer este proceso, ¿no? Muchas veces lo hacemos, y se los digo desde la experiencia, ya siendo adultos. Siendo adultos es cuando nos damos cuenta que importante es el conocerte, el comunicarte contigo mismo, el saber también qué es lo que piensan los demás de mí para ver si yo estoy haciendo las cosas como las sueño hacer. Entonces, todo esto que lo hemos manejado tiene una razón de ser, ¿no? Que es el poderles dar a ustedes esas bases para que socialmente puedan incorporarse, realmente construir de forma sana su vida principalmente, pero que esa vida es algo que va a dar vida a otras situaciones y a otras personas. Y la importancia, ¿no? Hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con ir cimentando esos soportes o paredes que para poder socialmente seguir construyendo nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque eso va a depender. Pues aquí ya estoy empezando a compartir. Déjeme doy una revisadita si alguien más esperando acceso. Parece que ya no. Muy bien. Ya ahorita, como les decía, para los que se acaban de incorporar, sus compañeros de Camino Verde me mostraron su actividad que hicieron, lo que estuvimos haciendo la sesión pasada, lo hicieron muy bonito en su cartulina, con dibujitos, un trabajo que hicieron muy bonito. Espero que cada uno también lo haya trabajado. Aquí no importa si no le puse colores ni dibujos, a lo mejor lo hice de una manera muy sencillo en mi cuaderno, pero sí reflexionar sobre lo que yo escribí, lo que escribieron los demás en relación de cómo me ve. Entonces, eso era como para encuadrar un poquito de la actividad que estuvimos revisando la sesión pasada. Y en la actividad que vamos a ver hoy, o lo que vamos a revisar el día de hoy, en esta sesión es cómo voy a construir esas paredes de seguridad y las ventanas hacia la honestidad. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que implica incursionar o entrar a trabajar, ¿no? A tener un trabajo, a pertenecer a alguna empresa, o quizá alguno de ustedes, porque no tenga un sueño de emprender algo, ¿no? Con algún compañero. O sea, es algo que yo les puedo decir que he visto en estas generaciones actuales. Yo debo reconocer, pues, esa energía de querer empezar a generar cosas ustedes mismos, ¿no? He tenido la oportunidad, les comparto, de participar en foros en donde jóvenes, algunos entre el rango de edad de ustedes, han presentado proyectos muy interesantes. Lo único es que a veces lo movemos mucho desde el sueño, ¿no? Yo sueño que mi negocio sea exitoso, yo sueño que crezca, pero necesitamos también mucho el acompañamiento de personas expertas o que conozcan temas que para nosotros pues no son tan sencillos, ¿no? En este tipo de sueños que podemos llevar a realidad, que es el poder hacer algo por nosotros mismos, como es autoemplearnos de alguna manera, siempre vas a necesitar el apoyo de otras personas en temas que no son de tu experiencia. Y aparte, aunque tú te pusieras a estudiar sobre eso, no te va a alcanzar el tiempo para hacer todo, ¿no? Entonces, siempre vas a ocupar ese apoyo y esa seguridad de otras personas que te ayuden o que te guíen en este proceso. Y les decía que dentro de esos jóvenes había cosas muy interesantes, ¿no? La más joven de este grupo de emprendedores donde tuve la oportunidad y el privilegio de participar es una muchacha que empezó a los 17 años con un proyecto de escuela, como ustedes, por ejemplo, que no sé si por ahí dentro de las actividades hagan algún tipo de sueño de algún
tipo de negocio que quisieran hacer, ella lo llevó a la realidad, ¿no? Se puso, investigó, consiguió apoyo de gente que le ayudaba a diseñar bien lo que quería hacer, esa idea que ella tenía de negocio, de autoemplearse, de hacer su propia empresa, y participó en un concurso por parte del gobierno y logró ganar y le dieron el dinero para que pudiera ella comprar lo que necesitaba, ¿no? Su negocio es una empresa de tortillas, pero tortillas de avena, no son las tortillas convencionales, entonces eh, pues empezó a hacer todo eso, ¿no? Y digamos que la muchacha no es que tuviera la parte económica, que a veces eso es lo que nos limita, dice, no, pues es que a lo mejor pues su familia tiene dinero, no. Míralo. Muchas veces teniendo una idea y acercándote a las personas indicadas, trabajando, como en el caso de ella, gracias al apoyo que recibió, pudo llevar a cabo este proyecto, ¿no? Pero bueno, si por alguna situación, eso tiene que ver mucho con la inquietud individual de cada uno de ustedes. Yo no me siento como apto o no es algo que yo sueñe el hacer algo por mí mismo, sino me gustaría estar dentro de algún lugar trabajando, pues tengo que conocer cuáles son las características de trabajar en una empresa, ¿no? O en algún negocio o en algún lugar donde me den la oportunidad de poderme desarrollar. Entonces, principalmente ustedes deben de saber que existe algo que se llama cultura laboral. Y a lo mejor lo han escuchado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura laboral es toda esa suma de las creencias que tienen las personas que están dentro de ese trabajo, de esa empresa, de ese negocio, las normas que tienen que ver con esas reglas que tenemos que seguir para, pues, poder llevar una mejor relación internamente, aquellos comportamientos que son adecuados y que llevamos en práctica para que la empresa pues funcione de forma adecuada. Entonces, cuando ustedes inicien este proceso de entrar a una empresa o a un negocio, grande, chico, no importa el tamaño, van a ser parte de esta cultura, ¿no? Van a ser parte de este sistema de creencias. E incluso las personas nos vamos moldeando, nos vamos adaptando a los estilos y a los pensamientos de las personas con las que convivimos. A lo mejor ustedes, pues eso ya lo están viviendo. Antes de estar con el grupo que ahorita están interactuando y trabajando, a lo mejor pensaban y actuaban distinto. Y ustedes ya han hecho una cultura dentro de sus espacios, pero en las empresas también sucede lo mismo. Lo único es que aquí normalmente pues ya nos van guiando en cómo actuar en algunos aspectos que sí nos pueden, digamos, tener alguna repercusión en algún momento dado por el cual nos digan, ¿sabes qué? Sigues con nosotros o te vas, ¿no? Entonces aquí implica el si permanecemos o no. O en donde están ustedes, pues también hay reglas para poder seguir en los procesos que están haciendo. Entonces, nada más hay que trasladarlo al tipo de actividad y lo que yo voy a hacer. Yo tengo aquí, pero esto no lo tienen que leer ni nada, yo les voy a dar un resumen, nada más lo puse aquí como por tema de fundamentación legal, de cuáles serían mis obligaciones, porque es bien importante saber cuando yo voy a entrar a un espacio de trabajo, desde lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Cuando yo entre a tener una relación laboral, aun cuando sea un contrato formal o informal, es decir, si tiene un contrato y firme un contrato por escrito o no, el simple hecho de que yo realice un trabajo para una persona y reciba un sueldo, yo ya estoy teniendo esta función laboral, ¿no? Eso lo marca claramente la ley laboral. Claro que mi recomendación, muchachos, y yo lo digo porque yo empecé a trabajar súper joven y algo que siempre me puse muy atenta y que veía que muchas muchachas y muchachos de mi edad no hacían es tratar de que todo sea por escrito, por seguridad de ambas partes, ¿no? Sucede, y yo se los digo por experiencia, que a veces cuando nos ven muy jóvenes, y yo se los voy a compartir desde mi experiencia, ¿no? De cuando nos ven muy jóvenes, pues
pues no nos toman como esa seriedad, pero también de nosotros depende el que nosotros mostremos ese compromiso, ¿no? Desde ahí también está diciendo que queremos hacer las cosas bien y queremos tener una relación saludable en el espacio donde estemos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Principalmente cuando yo entro a un lugar a trabajar, tengo que cumplir con las normas. ¿Qué normas? Pues el reglamento que existe, el reglamento interno. En cada lugar hay un reglamento adaptado de acuerdo a la actividad que yo voy a realizar, al tipo de empresa, tengo que conocerlo. Yo debo de preguntar y tengo la obligación de enterarme cómo debo desarrollar de forma adecuada mi trabajo. Pero también tengo que cuidar lo que tiene que ver con el tema de seguridad, de salud y ambiente en el trabajo. Es decir, si ustedes entran a un lugar donde les solicitan que utilicen cascos, que utilicen chalecos, que usen un calzado especial, háganlo, chicos, porque al final de cuentas es cuidar también la integridad de ustedes, aunque es parte de las reglas y es parte de lo que pues la empresa debe cuidar. Muchas veces pasa que nosotros nos ponemos en una situación un poquito rebelde. Ay, es que no me gusta el color, no me siento cómodo, pero al final de cuentas también nos podemos ver afectados si por no utilizar esas, pues, indumentarias o esos instrumentos que nos den o herramientas que son para estar seguros o estar protegidos, pues si algo nos llega a pasar, independientemente que la empresa tenga una sanción o algo, nuestra integridad física, el daño que podamos tener, pues lo vamos a cargar nosotros, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de la importancia de ir siguiendo esto. Algo que también tenemos que tener en cuenta que al trabajar para alguna persona, pues esta persona representa la autoridad en ese espacio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir las indicaciones y la guía de esta persona durante esta relación laboral. Esto se le llama una función de subordinación, ¿no? Es porque tiene que ver que yo estoy, aunque no me gusta mucho como suena, pero estoy, digamos, debajo de una persona en autoridad, pero más bien es como en la línea de comunicación, pues, de función y de responsabilidad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado también, y es muy importante dentro de las obligaciones que ustedes, sus actividades las realicen como tiene que ser, ¿no? Metiéndole la energía, las ganas de forma adecuada, el cumplir con los tiempos en los lugares que sean convenientes. El que ustedes cuidan estos detalles va a ser parte principal de su permanencia. Si por alguna situación, porque nos llega a pasar, no nos sentimos cómodos con la actividad, lo más adecuado también es externarlo, ¿no? O sea, mi obligación al yo ser parte de este lugar de trabajar es cumplir de la forma adecuada, en el lugar adecuado, con los tiempos, respetando los horarios de entrada, de salida, de comida. Pero si por alguna situación no estoy como muy conforme, recomendación, cierren esa relación de forma adecuada, es decir, no abandonen el trabajo, porque entonces ustedes después generan una mala imagen de ustedes y el día de mañana que tengan una necesidad de entrar a trabajar a otro lugar, ustedes no saben si esa persona con la que quedaron mal o con una persona que no cumplió, sea quien le diga a la otra persona que no los acepte, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, independientemente de cómo te sientas en un lugar, si tu ciclo, como decimos, terminó o hay algo que no va acorde a lo que tú quieres, es válido, es válido. Y es válido también decir, muchas gracias, no era lo que esperaba o sabe que tengo otra oportunidad y me voy, pero dar las gracias y estar abierto y cerrar bien. Es muy importante no cerrar una relación en una forma de conflicto y quedar nosotros mal, porque miren, las ciudades, el mundo es muy pequeño y uno no sabe el día de mañana con quién se va a encontrar o qué situaciones va a vivir y va a necesitar de alguien, ¿no? Entonces, si ustedes realizando alguna actividad laboral necesitan ausentarse,
necesitan no ir, o sea, porque se enfermaron, porque tuvieron una situación familiar, pues pueden faltar, ahí sí, pero obviamente hablamos de causas justificadas, o sea, causas de fuerza mayor, enfermedades o cosas que de plano no nos permitan poder estar en el lugar, y ustedes están obligados a dar aviso, ¿no? Porque también dentro de las funciones que se llevan a cabo dentro de las empresas, si alguien tiene una cantidad continua de ausentismos, ya con ello pueden decirle muchas gracias, ya no te ocupo, adiós. Entonces nosotros también en esa parte tenemos que ser muy responsables cuando llevemos a cabo estas funciones. Si ustedes en el uso de materiales y equipo que les presten, es decir, si me prestaron, hasta puede ser unas tijeras o algo de oficina o algún tipo de equipo más, una máquina, una computadora, algo, y yo no la usé adecuadamente, pues tengo que responder por eso, ¿no? Entonces, al tomar ustedes, yo una recomendación que les doy, si cuando ustedes entren a trabajar les asignan algún tipo de herramienta o material, es importante que antes de firmar de recibido, ustedes lo revisen, que esté en buen estado, que no tenga ningún daño, para que después ustedes, si ven que está defectuoso algo, no después digan que ustedes lo dañaron, ¿no? Y esto es tener cuidado en la relación. Entonces, durante el espacio de trabajo nosotros tenemos que cuidar mucho la manera en que nos relacionamos con la gente, también el no poner en riesgo nuestra integridad a nosotros ni a las personas, ¿no? No jugar con cosas que nos puedan lastimar o lastimar a otras personas, o dejar cosas atravesadas o tiradas donde pudieran ocasionar algún accidente, ¿no? Entonces, ustedes deben, como obligación, al ser parte de un lugar de trabajo, acatar todo lo que se está marcando en el reglamento, cuidar lo que se les dé, también el no afectar a las personas, cumplir con tiempos, avisar cuando tengan que retirarse. Si el lugar donde trabajan también tienen algún tipo de receta secreta o alguna forma de trabajar que sea como muy de la empresa, también tienen que guardar esos secretos, ¿no? De no divulgarlo, parte del compromiso que ustedes tienen. Y también ustedes deben de advertir, o sea, alzar la voz cuando noten alguna situación que nos pueda poner en riesgo a todos los del equipo, ¿no? Si notan que alguna lámpara o alguna conexión está teniendo corto y puede ocasionarse algún incendio, alguna situación así. Entonces también están obligados a avisar cualquier cosa, incluso si ustedes notan alguna mala práctica, y esto no es chisme, pero sí de la forma correcta y adecuada, con las personas correctas, avisar, ¿no? Cualquier situación, ya sea dentro del lugar donde te estás trabajando o con las personas que te están relacionando dentro del trabajo, que pueda ponerlos en riesgo. Estos serían como los puntos de estas obligaciones que ustedes tuvieran que llevar a cabo en un momento dado cuando entran a la parte de trabajar, pero también tienen derechos, ¿no? Cuando nosotros entramos a un lugar que somos nuevos, pues aun cuando nos aceptaron por ciertas experiencias, necesitamos que nos capaciten para poder hacer bien nuestro trabajo de acuerdo a lo que se hace, que nos ayuden a adiestrarnos en aquellas habilidades que no somos tan buenos, a que nos paguen un salario digno, y que en algún momento dado, si necesitamos alguna indemnización, es decir, algún pago por que se nos tuvo que despedir por cuestiones ajenas a nosotros y no se cumplió con el contrato, si ahí se marca y de acuerdo a la ley se marca, pues tenemos derecho a recibirlo. Cuando salgan de vacaciones, pues pagarle los días que corresponden con una prima vacacional. Cuando llega la época de decembrina, que ya vienen los pagos de aguinaldo, pues que se nos pague lo que se corresponde. O sea, no deben de negarnos nuestro salario, obviamente de acuerdo a cómo se fijó, ya sea si fue en una contratación, un acuerdo verbal
o en uno por escrito, pues que cumplan con esta parte que nos prometieron, ¿no? Que ustedes tengan todo lo que necesiten para poder desarrollar su trabajo. Como les decía, si para poder hacer mi trabajo yo necesito por protección algún tipo de casco, un chaleco, el calzado no siempre te lo dan. Por ejemplo, hay empresas que te proporcionan el 50% te lo van descontando, pero ya son cosas de acuerdos así muy de cada empresa, semanal, quincenalmente, según cómo te paguen. Y la otra parte la cubren ellos, ¿no? A veces así lo manejan, ya depende. Pero si a lo mejor dentro de lo que te solicitan es que al menos tú te compres ese tipo de calzado, pues es importante hacerlo porque al final se está hablando de cuidar y de tu seguridad, ¿no? Pero sí lo que son materiales o espacios adecuados para tú poder desarrollar tu trabajo es parte del derecho que tienes. Incluso pues que lo que te den sea suficiente para que puedas hacer tu trabajo y que también haya un espacio donde puedas descansar, una silla, un sillón, algo donde puedas tener esos periodos de descanso que son importantes, que te den permiso a salir a ejercer lo que por derecho te corresponde, como es el votar si ya eres mayor de edad. También a poder participar en algún momento dado en alguna comisión o algún grupo de sindicato. Las autoridades también, en este caso de educación, dicen que los trabajadores deben de colaborar, es decir, si tú estás trabajando y por ahí viene un plan de alfabetización porque tú pues no llegaste a cursar todos los grados que se necesitan, pero tienes lo básico, ellos deben de dar la oportunidad, ¿no? De que tú puedas seguirte desarrollando y creciendo en conocimiento también. Muy importante que, como les decía, toda la parte de seguridad e higiene dentro del lugar esté regulada, que todo sea en prevención de accidentes, que si hay cristales, que es algo que a veces pasa, que son puertas corredizas, tengan alguna cinta distintiva para que no suceda lo que a veces pasa. A mí me tocó incluso en una institución académica que una muchacha pusieron una puerta de cristal, pero estaba demasiado limpia y esta muchacha al momento de pasar, porque era un pasillo donde antes no había puerta, aparte, o sea, no avisaron, en lugar de pasar por el lado donde no estaba el cristal, se fue derecho. Pues el cristal iba tan rápido que lo quebró. Afortunadamente no pasó a mayores de que pues fuera algo de gravedad, pero al final de cuentas tiene que ver con la seguridad, ¿no? Entonces, si en los espacios que estamos, incluso en los escalones que no se distingue muy bien dónde voy a dar el paso otro, hay algún señalamiento, pues es parte del derecho nosotros esos espacios estén adaptados, en que dentro del espacio de trabajo puedan ustedes llevar a cabo actividades culturales, deportivas, que cuenten con un botiquín para en caso de cualquier situación y que puedan participar en aquellas comisiones que son grupos que se hacen de manera interna en los espacios de trabajo para que ustedes puedan apoyar también en temas de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, de la parte de la salud. Hoy en día en las empresas ya estamos cuidando a los trabajadores en el tema de salud. Esto es derechos, en este caso, y en la otra parte, obligaciones que debemos tener, ¿no? Dentro del plano del trabajo para que ustedes tengan este conocimiento. Y es bien importante porque la verdad, como yo les comentaba, a mí en experiencia me tocó no nada más gente joven, ¿no? Cuando yo estaba en mi etapa de trabajar en las empresas, había lugares donde yo tenía compañeras más grandes que yo y que desconocían, ¿no? De estas obligaciones y derechos, y esto al final les afectaba mucho en las relaciones que tenían de trabajo o el que a veces también no obtuvieran lo que tenían que obtener como beneficio y que era su derecho dentro de lo que estaban haciendo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de una empresa, pues ya nos vamos relacionando socialmente y en compromiso con otras personas, ¿no? Y estas personas pues van a tener distintas formas
de conducirse, de actuar. Pero hay algo muy importante que cada uno debemos conocer, no nada más en teoría, sino también llevar a la práctica, que son los valores. ¿Y los valores qué son? Pues esos principios, virtudes o cualidades que nos caracterizan a cada persona, incluso en las acciones que hacemos, y que también se consideran positivos y que son de gran importancia porque al final de cuentas son los que nos ayudan a llevar mejor relación socialmente. Si estos no existieran, estaríamos totalmente en conflicto todo el tiempo. Y ustedes quizás lo han notado, cuando yo paso por alto alguna situación que no es positiva en la forma en que yo actúo otra persona conmigo, ya estamos afectando a una relación, a un sentimiento, a algo, ¿no? Ya hay un tipo de afectación. Y para ello yo les traigo aquí no nada más los valores que son parte de los jóvenes consultores de comunidades en qué es cada uno, sino cuáles son las acciones que esperamos de acuerdo a sus valores. La mejor manera de que esto no se nos olvide es entender cuándo lo llevo a la práctica, cómo es que lo ejerzo, cómo lo llevo a la práctica. ¿Sí? Entonces, a veces yo les puedo preguntar conceptos y me han pasado, ¿no? Y me los dicen y se los saben de memoria, pero a mí no me interesa que ustedes se lleven conceptos, me interesa que reflexionen sobre las acciones que son adecuadas para podernos desarrollar y realmente tener esa seguridad o estabilidad en mis relaciones laborales, pero también en mis relaciones personales. Ambas van a influir mucho, ¿no? Entonces, aquí les tengo por ejemplo, lo que es la responsabilidad. Como les decía, la responsabilidad, pues esa capacidad que tiene el individuo de actuar de forma correcta. Esto es de acuerdo a lo que espera, ¿no? Si nos trasladamos a una empresa, la forma correcta o esperada es que yo cumpla, mi responsabilidad es cumplir con las reglas que se me marcan, con las normas que se me marcan y las actividades que me dicen que tengo que desarrollar. Es también, la responsabilidad también implica un compromiso en conjunto. O sea, también yo tengo responsabilidad, sí, con las normas de la empresa, con las actividades, pero hacia otras personas. Un ejemplo muy claro, antes de ponerles ese video que yo les pongo, es algo que yo compartí hace poco con un ex compañero de trabajo y tuvimos un espacio. Eh, Él trabaja en la radio y estábamos diciendo, porque grabamos un segmento, que en una ocasión le tocó que él tenía que concluir el programa, pero ya tenía que dar inicio a otro programa. Las personas que estamos fuera, pues no sabemos muy bien cómo está internamente. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en estación de radio y pues sé cómo es todo esto y es mucho de tiempos. El tiempo es muy, muy celoso. Entonces, si algo no entra en tiempo, ya nos afecta incluso con la gente que paga por la publicidad, ya nos afecta con que se cumpla con los tiempos. Todo está marcado por tiempos. Entonces dice que en una ocasión otro compañero que llegó por ser parte de un grupo sindicalizado, pues se sentía, ¿no? Con ciertos privilegios y no llega a tiempo y a él lo mete en una complicación, ¿no? Entonces, aquí hablamos de responsabilidad. A veces dices, yo no soy muy puntual, yo llego tarde a todos lados o no me gusta levantarme temprano, pero si en ese levantarte temprano y llegar tarde, no te das cuenta que estás afectando a otra persona porque a lo mejor por ese retraso tuyo, tú también hiciste que otra persona se retrasara o hiciera algo. Y es responsabilidad, pero también habla de respeto, ¿no? O sea, aquí pudiéramos hablar de las dos cosas. En este video, yo les voy a mostrar un ejemplo que es la responsabilidad vista como un compromiso conjunto, o sea, como todos los seres humanos también tenemos responsabilidad incluso en la calle ante situaciones que vemos y que podemos hacer algo y a veces no lo hacemos. Entonces, les dejo el video y me gustaría al final la reflexión.
Espérenme tantito, es que creo que no se está escuchando. Me pensó por qué. Y ahora sí. Ya se ve, vamos a ver si ya se escucha. Bueno, en realidad este video no es tanto que se escuche. Pongan atención a todos los detalles. Voy a hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar. A ver, los que están, ¿quién de los que está aquí me puede contestar lo que estábamos observando ahorita en esta primera parte del video? Pues que los monos de arriba se estaban burlando del que está trabajando. En realidad no se estaban burlando del que está trabajando. Mira. Bueno, los que tropiezan, ¿no? Ajá, si se fijan, Gustavo, muy bien, gracias. Mira, si se fijan, la persona que está trabajando está usando un aparato que causa vibración. Entonces, en la parte de la banqueta de atrás, el efecto de la vibración hacía que hiciera este movimiento. Entonces, todas las personas que pasaban por esa zona se caían, ¿verdad? Por la misma vibración. Entonces, el acto de las personas que están en el edificio es simplemente observar una situación que, bueno, hay quienes dicen, ay, qué cómico, pero no te pones a dimensionar que esto es un factor de riesgo y un peligro, ¿no? Entonces, el trabajador no se da cuenta porque él trae los audífonos precisamente por protección, ¿no? Y no se da cuenta y tampoco piensa que el trabajo que él está haciendo puede ocasionar lo que está ocasionando. Esta situación, ¿cómo le podríamos decir? Ahorita les voy a adelantar un poquito para que vean. Porque si está como, aquí se van a seguir cayendo y se van a seguir riendo. Y lo curioso es que, fíjense, cada día se van sumando más personas a observar. Pero de repente viene una persona mayor, un adulto mayor aquí. Tenemos a una persona que va con un bastón. Entonces ahí sí, los que están observando les entraron como el Señor. O sea, a lo mejor cosa que no debería de ser, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos que tener esa empatía de no querer que las personas se infecten. Pero lo que pasa aquí con el Señor, que al ser una persona mayor, pues el Señor temblaba mucho en su cuerpo. Al momento de llegar a ese espacio donde estaba levantándose, a él le daba como estabilidad, a diferencia de las otras personas. Y otra cosa que él se dio cuenta, no le pasó que pasó como lo ver y se cayó. Pero él sí observó esta situación, desde que está viendo ahí, si se fijan, está observando lo que sucede y enseguida pongan atención del acto del Señor. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí?
dando un ejemplo de responsabilidad. Eso que hizo el Señor, ¿quién lo tuvo que haber hecho? ¿Quién lo tuvo que haber hecho? Él me dice, ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. lo que hizo el Señor, ¿quién lo tuvo que haber hecho? ¿Quién era Ah, responsable? el trabajador, ¿no? Paso uno, el trabajador, sí, pero ahí nos hablan mi responsabilidad como algo que yo estoy haciendo y que puede poner en riesgo a otras personas, ¿verdad? Pero también lo pudieron haber hecho los chicos que estaban allá comiendo palomitas, viendo cómo la gente se caía. Oh, sí, sí, también. La responsabilidad va en dos sentidos, si se fijan. Algo que me corresponde por la función que yo estoy poniendo en riesgo, como en el caso del trabajador, pero también si yo veo que hay una situación de riesgo, que el Señor fue el que asumió esa responsabilidad social, podríamos decirle, ¿no? Entonces, normalmente vemos la responsabilidad en un sentido, y yo creo que nos ha llegado a pasar, de que decimos, ay, eso no lo voy a hacer porque no es mi responsabilidad. Me disculpas, pero el hecho de que tú veas y dimensiones lo que pueda suceder, o que ya viste que alguien se cayó, tú también eres responsable de cuidar que a las demás personas no les pase nada, ¿sí? Entonces, a veces en este sentido somos como muy cerrados quizás, o deshumanizados, ¿por qué no? Porque tampoco estaba bien que nada más se estuvieran burlando de la gente que se caía. ¿Qué tal si hubieran sido ellos? ¿Qué tal si era su papá, su mamá, alguien de la familia? Entonces, aquí también hablaba de no ser empático ante la situación que estaba sucediendo. Entonces, vamos a ir a ver otro más dentro de los valores que tengo aquí. Déjeme, yo creo que el otro, porque ese no era necesario que lo escucharan. Bueno, el que viene tampoco es sobre la solidaridad, pero también es mucho de que observen ustedes qué es en acción. Ya la voy a volver a compartir. Presentamos. Si por alguna situación no se ve el video, la pantalla, muy bien. Hemos escuchado la palabra solidaridad, ser solidario, pero ¿a qué se refiere? Pues se refiere a ese apoyo que nosotros de manera incondicional, es decir, sin que me digan hazlo o me den algo para hacerlo, yo lo haga. Tú te intereses por apoyar a personas y en especial a aquellas personas que ves que están en dificultad, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar ejemplo, que es el video. Voy a poner en grande para que lo observen. Mm.
¿Qué les pareció? A ver, platíquenme, ¿qué observaron? Está muy interesante también la reflexión que nos deja. A ver, Pame, estás ahí, que te estoy viendo ahorita. ¿Qué me puedes decir del video? ¿Qué observaste? Pues aunque se me trababa poquito, pero sí lo miré. Pues trataba sobre un señor como que era como amargado, así como que nada más como si el mundo girara en torno a él. Pero se dio cuenta de que pues no fue así, porque alrededor de él pasaban muchas cosas, como por ejemplo, dije a mi mamá que no tiene humanidad porque pensaba que el globo se le fuera a la niña, o por ejemplo en el elevador, y ya cuando la abuelita le ayudó a, pues se miró la diferencia, ¿no? Muy bien, Pame. La verdad lo que hizo la señora es cambiarle, ¿no? La forma de ver las cosas, porque lo hizo sentir bien el haber hecho un acto de solidaridad, que es apoyar a personas que están en una situación de dificultad. Puede ser no tan grande, pero a lo mejor lo del elevador no era como, uy, qué difícil, pero ¿qué te cuesta si tú tienes la oportunidad de tener y dejar que la otra persona pase, ¿no? ¿Qué tal si esa persona tiene que llegar urgentemente a su trabajo, un tema de salud, de familia? Tú no sabes lo que la Por otra no persona dejarse besar. esté pasando. Para la niña el globo era algo que le daba alegría. El que se le iba el globo, pues le causaba un dolor, ¿no? ¿Qué te cuesta a ti hacerlo? O como el del carrito del mandado, ¿no? O sea, en lugar de tenerlo, se hizo a un lado para que pasara. Entonces, después de que experimentó, porque aquí la que le dio la lección fue la abuelita, de que él no se acomedía a decirle, señora, lo ayuda a cruzar la calle, sino que la señora se apoyó en él y ahí como que despertó, ¿no? Como que él estaba, como dices Pamela, muy metido en su mundo. Para él solamente él existía. Entonces, ese acto lo hizo reaccionar, incluso el proteger a la señora sin ser nada de él. El simple hecho de proteger a otra persona que está en una situación susceptible, que no puede caminar rápido. Entonces, después él quiso volver ese acto multiplicado. Yo de todo esto que estamos viendo, se van a ustedes llevar reflexión, ¿eh? ¿Qué quiero que lleven? Que ustedes analicen en su vida cuándo han sido solidarios y cuándo no, cuándo han sido responsables y cuándo no. O sea, que ustedes hagan una reflexión. Todos hemos caído a veces en actos donde después pensamos, decimos, híjole, qué gacho, como dicen ustedes, qué mala onda, me porté mal, pude haber hecho eso, pero no lo hice porque no quise. Pero ese acto era un valor que al final de cuentas le pudo haber cambiado la vida. Es decir, si yo voy por la calle y me topo con una persona, el simple hecho de tener un gesto amable, y ahorita vamos a ver sobre la amabilidad, regalarle una sonrisa, yo ya le estoy generando algo distinto a esa persona, pero no nada más a esa persona, sino para mí. El ejemplo del video nos mostró cómo esta persona también cambió, se fijan, ya no vestía de oscuro, vestía de color, se sentía bien, porque el reconocimiento que le hizo la señora, el gesto que tuvo con él en su cara, de tocarlo, de cariño, se dio cuenta que era un acto que le hacía sentir bien y que era algo bueno no nada más para la gente a la que ayuda, sino para él. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan asimilando. Los valores no los veamos como reglas impuestas por la sociedad, sino son cosas que nos ayudan a llevar una convivencia y a mejorar nuestra calidad como personas, a sentirnos bien. Cada que tú tienes un acto bueno hacia una persona, no necesitas tener mucho dinero para ayudar a la gente, con que lo escuches, con que le des un tiempo, con que le digas una palabra de aliento, le des un abrazo, le tiendas la mano, le regales una sonrisa, tú ya hiciste muchísimo, créanme. Hay personas, y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que a veces necesitamos una sonrisa, un abrazo, una palabra
bonita, como lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior, ¿no? También el que nos digan cómo nos ven y qué piensan de nosotros. Aunque de repente también pueden ser cosas no tan buenas, no sirven, ¿no? Entonces, ahorita, denme un momentito, verán, voy a compartir el otro video. Déjenme, me salgo de este. Ay, se quedó como trabado. Ok. Y me voy a ir a la parte que les decía de la amabilidad. Déjenme que se cargue. Fíjense, la amabilidad, aparte de ser ese acto o ese valor que tenemos con los demás y con nosotros mismos, y que implica el que tú respetes a las personas, o sea, que no las juzgues por su forma de ser. Ser amable es que aunque yo no esté de acuerdo con tu forma de pensar o de hacer las cosas, no por eso te voy a agredir, voy a respetar tu punto de vista y de pensar y no te voy a tratar mal por ello. Yo les pongo ejemplos, a mí me ha tocado ir a lugares así, yo creo que a todos nos ha tocado ir a un lugar donde la persona que está atendiendo te habla muy feo, tiene un gesto que te está enojado y a veces es hasta como grosera, no que use palabras groseras, antisonantes, no, en su forma de actuar, ¿sí? Y cuando una persona es así, yo he aprendido que el problema no soy yo, sino que esa persona trae algo en su mente, le pasó algo en su vida. Obviamente eso no justifica su acto, pero no por eso yo voy a responder así. Entonces, cuando una persona se porta así conmigo, a veces le digo, ok, pues muchas gracias, muy amable, que tengas bonito día. Y se desconcierta, ¿no? Porque ese acto de amabilidad es una manera de hacerles ver que a lo mejor ellos no me dijeron las cosas de la mejor manera, pero no por eso yo voy a tener un acto igual que ellos, ¿no? Entonces les voy a poner este video que nos habla sobre los beneficios de la amabilidad para nuestra salud, un dato que a lo mejor no conocían. A ver si sí se escucha. Lo abrí desde la página. Sé que sí era el otro aparato. ¿Sí lo están viendo y escuchando? ¿Me confirma, por favor? Si quieren, pónganme en el chat. ¿Sí? Yo, sí se ve, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Entonces se fijan que la amabilidad no nada más es un valor o un acto que tenemos con la gente, que tiene que ver con no juzgarlos tampoco, ni tratarlos en tono como ellos nos tratan, sino hablarles desde otra perspectiva. Trae un beneficio doble, ¿no? Para mí que lo practico a nivel salud, como para las otras personas. Cuando tú
llegas con una persona, como el ejemplo que les digo, y esta persona no es amable contigo y tú te comportas igual que esa persona, no te sientes mejor. O sea, no te sientes mejor persona, no te sientes bien. Generas estrés. O sea, es algo que te hace sentir mal. Y sabemos que hace poquito, hace unos minutos, estábamos precisamente con un especialista hablando de este tema. El estrés es algo natural en el organismo, ¿no? Es un mecanismo de defensa, más bien de activarnos, de accionarnos, pero también de defensa, cuando se eleva más la hormona que lo provoca, que ustedes a lo mejor ya han escuchado, el cortisol. Esta hormona siempre busca la glucosa, que es la que tiene relación con el tema del azúcar. Por eso te estaba hablando que al tú disminuir el estrés, también disminuías la propensión a padecer algún tipo de enfermedades como es el diabetes, ¿no? Entonces, imagínense, el acto de ser amable, aparte de ayudarnos a tener mejores relaciones sociales, nos genera felicidad, nos previene enfermedades, o sea, practiquémosla. En lugar de ir al médico y tomar medicamentos, porque no generamos salud a través de nuestros actos, ¿no? De nuestros valores. Entonces, son datos que a veces no sabemos, ¿no? Y el no conocerlos, pues nos hace a veces como renegar de ellos o no tomarles el valor que tienen, ¿no? Entonces, ese es otro dato que les dejo ahí, perdón, que es muy importante que lo considere. Y ahorita vamos a ver otro más. ¿Sí? Entonces, ahorita estuvimos revisando. Dejen que se me cargue porque como me salí. Algo que también es muy importante, pues vamos a ir viendo, es la integridad. A ver, ¿quién me puede escribir o decir para ustedes en lo que les comparto la filmina, que han escuchado el valor de la integridad, saben a qué se refiere? Antes de mostrarle aquí la filmina de presentación. ¿Cómo se imaginan ustedes a una persona que practica el valor de la integridad? En acción, no quiero que me den un concepto, un ejemplo que ustedes les venga a la mente. No hay respuestas malas o buenas. A ver, algún ejemplo. Los que me puedan escribir o si se activa y se animan a hablar por ahí con el grupo que están. ¿No? Ok, bueno, pues yo les voy a compartir aquí a qué se refiere este acto o este valor, que es la integridad. Ya se está viendo. Sí, ya me parece que se está compartiendo. Muy bien. La integridad es llevar a cabo cualquier acto honesto, de respeto, de apegarte a ciertos valores como los que hemos estado viendo, como la amabilidad, el respeto, la solidaridad, incluso sin que alguien te esté evaluando. Es decir, que ustedes están llevando este proceso y que ustedes lo hacen o son amables o son respetuosos o son solidarios solamente cuando los ven sus padres, sus amigos, otras personas. Pero que cuando no los están viendo, hacen lo contrario. Entonces, eso no es integridad. La integridad implica que yo me voy a comportar de la mejor manera, siempre, aunque no sea observado, porque ya forma parte de lo que yo soy. No necesito que alguien me esté mirando, calificando, juzgando para yo realizar esos actos de respeto, de honestidad, todos los valores que yo tengo. Y mis decisiones siempre las voy a tomar desde esos valores. Entonces, una persona íntegra es una persona que va a actuar de acuerdo a lo que ella ya concibe como bueno o malo, de acuerdo a sus valores. Y ahí en la foto viene un ejemplo. Hay una persona queriéndole dar dinero a otra y la otra le está poniendo un alto. Entonces hablaríamos de un soborno, ¿no? De alguna manera.
Entonces, si tu función es ayudar sin solicitar algo económico y en algún momento aceptas esto, entonces estás saliéndote de la palabra integridad. Estás haciendo todo opuesto porque tu función no es para que tú solicites algo. Lo estás haciendo porque realmente te nace. Y si haces todo lo contrario, pues quiere decir que no es una persona íntegra. ¿Sí? Entonces aquí estos tipos de valores, de manera que nosotros los entendemos en la práctica, es más fácil que los llevemos a cabo y ver que son parte de esas relaciones sociales y laborales que vamos a tener. Hace rato pues les hablaba de la amabilidad, que fue el video que vimos, que es esa expresión de tolerancia y buen trato, ¿no? Y al hablar de tolerancia, estamos hablando que aun cuando no esté de acuerdo con lo que estés portando, con lo que estés hablando, no voy a entrar en conflicto contigo. Entonces, al final de cuentas, yo estoy sembrando algo que puede florecer de una mejor manera. Yo tengo en mis manos esa posibilidad, como la imagen lo muestra. Ay, pensé que brinqué. Me quiero ir porque me falta otro que tengo aquí. Déjame termino de compartir el clic muy rápido antes de cerrar con ustedes, chicos. Todos estos valores que estamos viendo, pues forman parte de lo que cada ser humano debemos desarrollar y profesar. Y obviamente pues los vamos a alinear también en algún momento dado a lo que se ponga dentro del lugar donde estemos trabajando. Ahí otra vez. A ver si ahorita se va a cargar. Paciencia, que se termine de cargar. Y vamos a ver si también nos deja escuchar el sonido. No se cargó, sino ahorita lo vemos desde afuera. Otro valor es la conciencia. ¿Cuántas veces nos han dicho, sé consciente de tus actos? Pero tienes que tener conciencia de lo que haces, de cómo piensas, ¿verdad, Pame? Nos dicen mucho, que Pame me hace así con la cabeza. Al final de cuentas es ese conocimiento que tienes de lo que está bien o está mal en ti mismo y en lo que tú haces, ¿no? En esa capacidad de actuar sobre la gente. Entonces, a esta etapa que ustedes están en esta edad, ya tienen ustedes conocimiento de las cosas buenas y malas y de los actos que están haciendo que favorecen o no favorecen a su entorno, a las personas y a las relaciones que llevan. ¿Ok? Entonces, lo relacionamos con algo llamado moral. Déjame, a ver. Aquí yo conseguí un videito que nos explica, ¿no? Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie sobre ética, esta vez para hablar de la conciencia. Se nace con la capacidad de ser libre, pero la libertad hay que buscarla y trabajarla. En este proceso es fundamental la formación de la conciencia. Ella se da al interior de la persona. Allí perciben las llamadas de la vida, se valoran y se decide darle respuesta. Cuando decimos hay que actuar en conciencia, queremos decir que la persona siempre tiene que decidir y obrar de acuerdo con lo que le diga su conciencia. En otras palabras, es decir, actuar con responsabilidad. El primer paso para formar la conciencia es aprender a escuchar. Es necesario identificar bien las llamadas que se reciben, quién o qué me está llamando, un objeto que necesito y deseo, un amigo que requiere ayuda, involucrarme en el club deportivo del barrio, etc. Si la llamada proviene de una persona o de mí mismo, debo preguntarme hacia dónde me quiere llevar esa llamada y por qué. Además de escuchar, yo debo valorar la llamada. Para ello he de tener criterios. ¿Dónde encontrarlos? Primero, en las normas. En la sociedad existen normas que orientan el comportamiento. Son necesarias para la vida porque indican por dónde debemos buscar lo bueno y lo valioso. Sin embargo, las normas son insuficientes porque no existen normas para todas las situaciones y algunas veces las normas se transgreden para conseguir un bien mayor. Segundo, en los valores. Las normas están al servicio de los valores. Un valor es una cualidad que poseen las cosas o las situaciones y que nos las hacen significativas en cuanto a la felicidad.
Por ejemplo, las situaciones justas son más gratificantes que las injustas porque consideramos que la justicia aporta felicidad. Así, decimos que la justicia es un valor. Necesitamos interiorizar en nuestra conciencia los valores y decidir de acuerdo con ellos. Siempre, ante una determinada llamada, me debo preguntar, ¿hay alguna norma que me oriente en la dirección correcta? ¿Qué valor me propone esta llamada? ¿Este valor es positivo para mí y para los demás? ¿Entra este valor en contradicción con otros valores que yo considero importantes? ¿Qué consecuencias puede tener la respuesta que dé a la llamada? Cuando tenemos claro qué valores son importantes para nosotros, actuamos en concordancia. A esto se llama cultivar actitudes. Una actitud es la disposición habitual a actuar de una determinada manera, según un valor específico. Por ejemplo, decimos que una persona es servicial cuando se preocupa por atender a un enfermo, un anciano, resolver un problema ajeno, compartir su tiempo con sus amigos, etc. Cuando una persona forma su conciencia, actúa de manera libre y responsable. La responsabilidad es saber explicar por qué se actúa de una determinada manera y asumir las consecuencias de lo que se hace. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que siga sirviendo para la reflexión. Había silenciado el micrófono. Entonces, si se fijan, pues es algo que nos da esta libertad de poder decidir de acuerdo a todo lo que nosotros ya tenemos como experiencia guardado, que si se presenta una situación, saber la manera adecuada de responder. ¿Qué pasa? Yo se los voy a decir, biológicamente a veces no actuamos desde la conciencia, y eso es algo que yo me he dedicado a estudiar y a identificar. Normalmente actuamos desde la emoción o desde el instinto. Para llegar a un acto de conciencia, a veces tenemos que hacer una pausa. Es decir, si alguien llega y lleva a cabo algún acto conmigo que transgrede mis valores o lo que yo veo como positivo y yo respondo en esa acción de agresión, no estoy actuando desde la conciencia, estoy actuando desde el instinto o desde la emoción. Entonces, es hacer esa pausa y primero también poner atención, ¿no? Como les dice ahí, el llamado. Puede ser que una persona me esté diciendo algo y yo lo esté escuchando, pero yo no lo estoy escuchando desde la necesidad que esa persona tiene, sino desde cómo yo me siento. Si yo estoy enojada y alguien me escribe, también puede ser, y yo lo leo desde mi enojo, yo puedo interpretar que esa persona me está agrediendo. Y a veces no tiene nada que ver. Yo creo que a todos nos ha pasado esos malos entendidos por no saber escuchar, leer, observar y darnos esos tiempos, esa pausa. Entonces la conciencia es reflexionar en unos segundos, porque no tenemos tanto tiempo, de qué manera vamos a actuar, cuál es la manera adecuada de actuar ante cualquier situación que se nos presente. Si digo sí, si digo no, ¿por qué voy a decir sí? ¿Por qué tengo que decirlo? Pero todas esas preguntas no las tenemos que hacer en una cuestión de segundos y contestarlo. Suena algo complicado, pero con la práctica, a medida que nosotros aprendamos a cuestionarnos y respondernos esas preguntas que nos hacemos, es cuando desarrollamos más esas habilidades. Entonces, es por ello que antes de cerrar y darle las gracias por este tiempo, por este espacio brindado el día de hoy por parte de ustedes también, es que nos preguntemos, ¿no? De todas estas cosas que vimos ahorita, por ejemplo, yo sabía que era una cultura, ¿por qué crees que es importante? Preguntas que vas a hacer y tú te vas a contestar. Conocer lo que es la cultura y cómo se integra dentro de un espacio de trabajo, porque es importante conocer mis derechos y obligaciones, los valores que vimos, cuáles yo conocía o cuáles realmente he llevado a la práctica y cuáles no. Esas serían las preguntas que se van a hacer ustedes y se van a responder. Y pues va a ser una manera como de autoevaluarnos, pero también de empezar a construir esas paredes de seguridad y sólidas hacia relaciones laborales y personales. No las podemos separar, al final de cuentas, si yo no tengo una buena relación laboral a nivel social, voy a tener un impacto de alguna manera. Alguien se va a enterar que yo no hice mi mejor práctica. Como les digo, yo entiendo que a veces hay una resistencia hasta la forma de trabajar o hacia las personas, pero también hay que aceptar cuando somos nosotros los que no nos abrimos o no nos permitimos hacer las cosas y también decir,
hoy aquí no me siento cómodo, pero no me voy a ir dejando una mala imagen. Voy a dar las gracias, siempre hay que ser agradecidos y continuaré este proceso, ¿no? Gracias por el tiempo, gracias por el espacio, por la oportunidad. Hoy en día yo les puedo decir que yo he aprendido que hay que agradecer incluso por las cosas malas, entre comillas, que al final de cuentas son experiencias de vida. Y otro valor que tenemos también es la experiencia. Y la experiencia no tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que cada uno vivimos. Ahí van a decir cómo está eso. Yo puedo tener más edad que ustedes, pero ustedes pueden tener más experiencias en otros temas que yo no tengo. ¿Sí? Entonces, aquí no quiere decir que yo no pueda aprender de ustedes. Hoy me toca estarles compartiendo, pero a lo mejor en la siguiente ustedes les va a tocar compartirme algo a mí que yo no sé y que voy a aprender. ¿Sí? Entonces, todos tenemos experiencias distintas. Y no hay buenas o malas. Todas las experiencias nos ayudan, nos suman, nos hacen las personas que somos, ¿no? Es parte de un crecimiento. Entonces, es bueno tener todo tipo de experiencias para que luego no te platiquen. Tú ya lo viviste, fue bueno, fue malo. Nada es malo realmente, ¿no? Agradezco porque en algún momento fuiste así conmigo, porque gracias a ese acto que tú tuviste de egoísmo, por ejemplo, conmigo, yo aprendí que así no tenía que actuar, que eso no era bueno, que yo tenía que tener otros valores. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos, que tengan excelente día, fin de semana. Felicidades, trabajan muy bonito. Espero que la siguiente sesión me sorprendan y hagan algún tipo de ejercicio como el que hicieron hoy, que me mostraron acá sus compañeros. Cuídense mucho, muchas gracias nuevamente. Bye. Gracias a los educadores que nos estuvieron apoyando aquí. Bye. Bye.